Hola a todas las personas que nos ven en este canal, soy Jorge Quevedo. Vamos a continuar con la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, el libro perdido de Enki. En esta parte, el Sitchin va a narrar que él saca de las tablillas sumerias, que sabía leer, sabía interpretar, sabía ese lenguaje antiguo sumerio. Dice, habla de Inanna, la nieta del comandante en jefe en Lil, hija de Nannar Sin, gemela de Utu. Todos son Anunnakis y vivía ahí en Mesopotamia. Se le entregó la región del Indo, el Valle del Indo, una civilización que duró 1000 años y ella la descuidó y se derrumbó esa civilización, que era quería el poder completo en el planeta, no solamente de su región, sino de todas las otras regiones, en África y en Mesopotamia, en África. Entonces era una mujer ambiciosa, puede ser que esté viva, no es nada extraño, no sería nada extraño. Aquí, en la parte anterior que leíamos, ese hijo menor de Enki, muy querido por él, normalmente los hijos menores son muy queridos por sus padres, parece que Marduk y su media hermana hicieron un plan para evitar que Inanna se casara con Dumuzi y que ella asumiera el poder ahí en todo Egipto, en el norte y el sur de Egipto, que eran dos reinos. Eso era una amenaza para Marduk, porque Marduk, esos eran los dominios de Marduk en Egipto, pero Inanna quería todo. Y parece ser que Marduk y su media hermana hicieron un plan contra su medio hermano Dumuzi, y esa media hermana, Estiniana, se fue donde Dumuzi, ahí en los terrenos donde él reinaba, la Tierra Negra hasta el día de hoy, ese territorio que se encuentra entre el río Nilo y el Mar Rojo. Ahí reinaba Dumuzi, era un rey pastor, se dedicaba a la creación al pastoreo. Entonces él se le acusa de violar a su hermana Estiniana, que realmente tuvieron relaciones, y ella lo acusa de que él la violó. Y él como que tiene una visión sueño, Dumuzi, en que le quitan todos los ornamentos reales, su bastón, su cayado, y lo llevan preso, lo capturan. Y Estiniana le dice que sí, que va a ser así. Marduk va a enviar a su gente para que lo capture y lo juzguen. Entre los Anunnakis nunca se perdona el estupro de una mujer Anunnaki, no contra una mujer terrestre, no. La línea roja moral de ellos es el estupro de una mujer Anunnaki. No importa que sea rey o jefe, quien sea, o el comandante en jefe de ellos aquí en la tierra, como era en Lil, va preso, va deportado, juzgado y deportado, se le quitan todos los poderes. Entonces Dumuzi entra en pánico, descubre que hubo un fraude, descubre que hubo un complot, acusa a su media hermana, que fue allá bien vestida, perfumada, y entonces resulta el plan. Y él sale corriendo de sus dominios, va más hacia el sur de Egipto, y intenta esconderse, atravesando una gran presa que había construido su padre miles de años atrás, en lo que hoy es el territorio ahí de Asuán. Todavía los restos de esas presas están funcionando. La presa de Asuán en el sur de Egipto. Y corriendo por la parte superior de la presa, él resbala y se ahoga en las grandes aguas turbulentas debajo que caen, destrozan su cuerpo, o sea, lo muere ahogado. Y uno de sus hermanos que tiene su dominio en África del Sur, por ahí, lo que hoy es África del Sur, llamado Nergal,
recoge el cuerpo que lo había sacado del agua un gran hombre, hijo de Enki también, medio hermano del difunto, medio hermano de Estiniana, de Marduk, y que era especialista en aguas, un gran navegante, un gran constructor de presas, ese fue el mismo tipo que miles de años atrás dirigió el arca de ese hijo de Enki llamado Noé, que en el texto original babilónico y sumerio se le llama Siusudra. Entonces él era que guiaba el arca, por eso el arca fue allá al monte Ararat, en lo que hoy es Turquía, por ahí entre Turquía y Armenia, porque Enki le dijo, dirige la nave hacia allá, porque esa fue la parte más alta de esa región, y es la parte que más rápido secó cuando las aguas del diluvio bajaron. Ese es Ninagal, experto en aguas, igual que su padre. Él saca el cuerpo consigue el cuerpo de Dumuzi del fondo del agua turbulenta de la presa de Asuán, y lo llevan allá a los dominios de su medio hermano Nergal, al sur de África, donde vivía Nergal y su esposa Ereshkigal. Y Ereshkigal era hermana o media hermana de Inanna. Entonces, Inanna, al saber lo que le pasa a Dumuzi, lo que le pasó a Dumuzi, se molesta con Marduk, lo acusa de que fue el que lo mató, y ahí comienza ese sentimiento de rabia y de odio contra Marduk. Antes era por quitarle el poder a Marduk en Egipto a través del matrimonio de ella con Dumuzi, el medio hermano de Marduk. Ahora aumenta la rabia de ella contra Marduk porque ella lo acusa de haber matado a Dumuzi. Pero no fue Marduk que mató a Dumuzi. Dumuzi se accidentó y resbaló, y el cuerpo de él cayó en esas aguas turbulentas, en el fondo de esa presa, y se ahogó. Pero ella lo acusa directamente a él. Y entonces es lo que él va a contar ahora, cómo Inanna va allá al sur, donde reina Nergal, hijo de Enki, medio hermano de Dumuzi el fallecido, casado con la hermana o media hermana de Inanna, allá en lo que hoy es Sudáfrica, pero estaban sus dominios, en la parte inferior del Apsu. Apsu es, ahí en el idioma de los antiguos sumerios, ese es África, la parte que se le entregó a Enki, al clan de Enki también. Entonces él repartió todo ese territorio entre sus hijos, y le entregó el sur a Nergal y su esposa. Y mucha gente en internet coloca vídeos y habla del mundo inferior, refiriéndose a ese territorio donde reinaba Nergal y Ereshkigal, refiriéndose erróneamente como que es el mundo de los muertos, el submundo. Y Richard Sitchin aclara y reclara en el libro que eso está todo equivocado. Es simplemente la parte sur del continente africano donde reinaba Nergal. No es nada de submundo, es el mundo inferior, porque el que está aquí en Egipto, la parte debajo de África, o el que está en Babilonia o en Sumeria, la parte debajo del continente africano es el sur. Entonces el mundo de abajo, ellos le decían el mundo de abajo, porque ustedes toman el mapa, la esfera del planeta, van a ver que pues la parte sur, el mundo de abajo, ¿no? Entonces él moraba en esa parte donde tenía su reino ahí, Nergal y Dumuzi. Entonces muchos aparecen diciendo, no, que eso es el mundo del submundo, mundo de los muertos, y todo eso disparates, esos son disparates. Ese era el mundo de abajo, o sea, la parte baja del África, del continente africano. Entonces, en el relato vamos a ver cómo Inanna vaya supuestamente a recuperar el cuerpo de su amado Dumuzi, pero parece ser que eran otros planos. Eso lo vamos a ver ahora en la lectura. Dice el libro: viene ahora el relato del descenso de Inanna hasta el bajo Apsu, la parte baja de África. Apsu es África. Ese nombre no existía de África. Viene ahora el relato del descenso de Inanna hasta el bajo Apsu y la gran guerra Anunnaki, una guerra entre ellos. Y cómo Marduk fue encerrado vivo en el Ekur,
Inanna, con esa rabia, pidió venganza contra Marduk, y su padre y el rey ya no lo aprobaron. Entonces ella se lanzó con todas las armas que disponía y con la ayuda del clan de Enlil, su bisabuelo Enlil, y se van en contra de Marduk. Y se arma una guerra entre los dos clanes, entre el clan de Enki, con su hijo Marduk a la cabeza, y el clan de Enlil con Inanna. Y se le suma Ninurta, hijo de Enlil, también un gran guerrero. Y eso va a ser una guerra entre ellos por esta situación. Dice, ¿y cómo Marduk fue encerrado vivo en el Ecur? Marduk tuvo que esconderse en la gran pirámide, el gran cerro, monte artificial, como ellos le llamaban. ¿Por qué? Porque él sabía los planos, él conocía los subterráneos y las cámaras interiores de esa gran pirámide en Egipto. Porque quien construyó los planos de esa pirámide y dirigió la construcción fue su medio hermano Ningisida, que en Egipto se le llamaba, o se le llamaba en el antiguo Egipto el dios Thor o Tehuti, y al huir de Egipto para acá, América, se le llamaba Quetzalcóatl. Entonces él se encierra con Enki y otros ahí en esa pirámide, porque ya los seguidores del clan de Enlil, con Inanna a la cabeza, ya lo tenían acorralado. Entonces le quedaba ese único lugar para refugiarse, la gran pirámide, que solo ellos, los del clan de Enlil, tenían en los planos. Entonces dice, cuando Ninagal, aquel gran experto en aguas, recupera el cuerpo de su medio hermano Dumuzi, de la presa ahí, cuando Ninagal recuperó el cuerpo sin vida de Dumuzi, de las aguas del gran lago, que represa, tenía ese gran lago que se forma cuando hacen una represa, y cayó abajo allá dice, se llevó el cuerpo hasta la morada de Nergal y Ereshkigal, su esposa, en el Bajo Apsu, la parte baja de África, lo que hoy llamaríamos Sudáfrica. Se llevó el cuerpo hasta la morada de Nergal y Ereshkigal en el Bajo Apsu. Sobre una losa de piedra se puso el cadáver de Dumuzi, un hijo de Enki. Cuando se envió a Enki palabra de lo que había sucedido, Enki se desgarró la ropa y se puso cenizas en la frente. Enki tenía una residencia allá en Mesopotamia, en el sur de lo que hoy es Irak, llamada Eridu, una gran ciudad, la primera ciudad que ellos construyeron aquí en el planeta. La construyó Enki mismo, la envió hizo los planos. Y él se pasaba mucho tiempo ahí, porque él se dedicaba más al laboratorio, a sus experimentos genéticos y otro tipo de cosas que hacía, un gran científico. Entonces se le envía el mensaje a él, y él se desgarra la ropa cuando se entera de la noticia de la muerte de su hijo más pequeño, Dumuzi. Enki se desgarró la ropa y se puso cenizas en la frente. Ven, esa costumbre la copian en el Antiguo Testamento los llamados patriarcas, ¿no? Se desgarran la ropa. El rey David se desgarra la ropa cuando se entera de la muerte de su hijo Absalón. y eso es una costumbre que viene de la Anunnaki, la copia del terrestre, ¿no? Cómo enterrar, cómo ponerse en duelo, qué gestos hacer. Se desgarró la ropa y se puso cenizas en la frente, una cosa muy propia ya de esas culturas de Medio Oriente, viene de los Anunnaki. Y comenzó a decir, lamentándose, ¿no? Hijo mío, se lamentó Enki por Dumuzi, ¿qué pecado he cometido para ser así castigado? Los Anunnakis creen en el creador de todo, no como nosotros, que ellos nos engañaron diciéndonos que ellos eran los dioses. Nunca fueron dioses ni son dioses, nacen, crecen y mueren como nosotros, pero ellos, Nibiru, esa cultura de esa raza, cree en el creador de todo. Entonces Enki se lamenta como que el destino lo ha castigado, porque en el clan de él se han dado, ya varios casos de que un hermano mata al otro.
Recuérdense que Caín y Abael eran del clan de Enki, porque el papá de Caín y Abael, que en la Biblia se le llama Abel, era Adapa, y Adapa era hijo de Enki con una terrestre. Y la mujer de Adapa, la mujer de Adán en la Biblia, que es Titi, que le han puesto Eva en el Antiguo Testamento. No se sabe de dónde salió ese nombre de Eva, pero el nombre original en los textos babilónicos y sumerios de la mujer de Adapa es su media hermana, es Titi. Entonces, ese fue el primer caso en el clan de Enki. Un hermano mata al otro accidentalmente. Después sucede, miles de años después, de que Caín mata a Abel con un golpe, sin quererlo, el hombre se desangró y como no sabían nada de medicina, se desangró y murió Abel, o Abel en la Biblia. Miles de años después sucede de nuevo en el clan de Enki un hermano que mata a su hermano. Esta vez lo mata consciente para quitarle el poder. ¿Quién es ese? Son los hijos del hijo mayor de Enki, que es Marduk, los hijos de Marduk, que se le llamaba en Egipto Osiris y Set, que en el original babilónico más antiguo sumerio se le llamaba Satu y Azar, que sería Osiris, y Satu sería Set. Entonces Set, queriendo el poder, queriendo las dos, el reino de él y el reino de su medio hermano en el norte, donde están las pirámides, que era Osiris, lo hace un complot y lo encierra en un cajón de metal y lo lanza al mar, y Osiris muere ahogado. Después la esposa de Osiris, que es Isis, se llamaba Isis, pero en el original ella tenía otro nombre babilónico y sumerio, se le llamaba Asta. Ella consigue el cuerpo consiguen el cajón en el mar Mediterráneo, ahí por las orillas del mar Mediterráneo, y lo recupera y consiguen tener el cuerpo para sacar el ADN de una parte del cuerpo. Se entera de que Asta o Isis consiguió el féretro con el cuerpo y va y se lo quita de nuevo y lo quiebra en cientos de pedazos, en varios pedazos del cuerpo, lo destroza y lo lanza al mar de nuevo. Y si consigue unas partes de ese cuerpo, todas las costas del Líbano, por ahí estaban las partes del cuerpo de Osiris, hasta Egipto, toda esa zona, y con ayuda de ese llamado aquí en América que es Alcoal, y en Egipto Tot o Tehuti, en Sumeria Ningisida, con genética pura, ¿no? Profunda biogenética de una parte del cuerpo de Osiris, consiguen sacar el ADN y semen también, y en una técnica que todavía ni existe, consigue Isis quedar embarazada de su esposo difunto y nace un hijo, como diríamos hoy, engendrado con genética de ese difunto. Osiris nace un hijo y Isis concibe un hijo llamado el halcón, se le decía ahí a Horus, el halcón, que sería como el vengador de su padre Osiris contra su tío Set, y lo vence y recupera los dos reinos. Esa es otra historia. Entonces esa fue la segunda muerte violenta en el clan de Enki. Ahora viene esta tercera muerte también por problemas de un hermano, medio hermano, con otro medio hermano. Como Dumuzi se asusta porque sabía que Marduk lo mandó a buscar preso, él sale corriendo y en ese trayecto de irse a esconder resbala en las alturas de la presa de Asuán y cae al agua y se ahoga. Eso es el lamento que Enki dice miles de años después, ¿no? ¿Qué es lo que yo he hecho? Porque en mi clan que han sucedido todos esos acontecimientos sangrientos, un hermano matando a otro o haciendo planes contra otro, 3 muertes violentas, ¿ves? Son muertes que tienen una distancia de miles, 30.000 o 40.000 años de diferencia, ¿no? Caín, Abel, después Set y Osiris, ahora viene otra, Dumuzi y Marduk.
Entonces el grito y el lamento de él. Dice, hijo mío, se lamentó por Dumuz, y qué pecado he cometido para ser así castigado. Él lo ve como que el destino lo está castigando, porque en el clan de Enlil no han sucedido esas cosas, solo en el clan de él. Él que se ha dedicado siempre a defender a los terrestres, porque él los crea junto con su media hermana y su hijo Nincida. Y entonces él dice, siempre he hecho las cosas bien, porque es que el destino me castiga a mí. Dice, ¿qué pecado he cometido para ser así castigado? Entonces se rasgó la ropa y se puso cenizas en la frente. Y sigue diciendo en voz alta, cuando vine del planeta Nibiru al planeta Tierra, Ea, aquel cuyo hogar es el agua, era mi nombre. En Nibiru, Ea significa aquel cuyo hogar es el agua, porque él era un gran científico y se dedicó al estudio profundo del agua. Era como decimos, soy un fanático del estudio profundo del agua y los miles de aplicaciones que tiene ese elemento natural, el agua. Tan así que cuando él viene de Nibiru en su nave, él usa agua para propulsar el motor de su nave, que eso nunca se había hecho en Nibiru. Una nave espacial propulsada por agua, con unos tanques inmensos de agua, como decimos hoy, para impulsar la nave. Y cuando llega al cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, para poder pasar ese círculo de piedra que gira alrededor del Sol, él le dispara cañones de agua. El Anunnaki que vino anteriormente a él le disparaba armas nucleares a esas piedras y se abrió un camino. Enki se abre el camino con manguerazos enormes y fuertes de agua y va apartando las piedras y abre ese camino y llega a la Tierra. O sea, era un genio del agua, Enki. O es, puede ser que esté vivo. Entonces dice, cuando llegué a la Tierra, Ea era mi nombre. Con agua obtenían su fuerza de propulsión los carros celestiales. O sea, él aplicó ese conocimiento de impulsar los motores de las naves espaciales de ellos con agua. Él se lo aplicó a varias naves de ellos. Eran impulsadas con agua. Él que creó ese método. Cuando vine de Nibiru, era mi nombre, aquel cuyo hogar es el agua. Con agua obtenían su fuerza de propulsión los carros celestiales, son las naves espaciales, esas naves madre grandísimas. En las aguas me zambullí, siempre estaba construía su casa cerca de ríos, de lagos, y siempre estaba analizando las aguas. En las representaciones que se hacen de él en piedra en la antigua Sumeria, él aparece siempre como sentado o de pie, y con unos chorros de agua que le salen como de la espalda hacia el suelo y pececillos subiendo, ¿no? Es para decirnos eso, que era el hogar de él era el agua, el fanático por el agua, cientista del agua, era Enki. Dice, con agua obtenían su fuerza de propulsión los carros celestiales, en las aguas me zambullí. Después una avalancha de agua barrió la tierra, está hablando del diluvio. Ellos estaban aquí cuando llegó el diluvio y para salvarse vino una orden de Nibiru que sabía también que aquí el planeta iba a ser inundado completamente por el derretimiento de los grandes blocos de hielo allá en la Antártida. Terminaba una era glacial y entonces ellos en Nibiru, como Nibiru siempre pasa por el sistema, ellos analizan todo lo que hay en todos los planetas de nuestro sistema solar. Ellos analizaron si se viene una inundación en el planeta Tierra. Ustedes los Anunnaki tienen todos que salir del planeta. Entonces de Nibiru se le enviaron naves vacías, solo con los pilotos, y cantidad de Anunnaki que estaban aquí recogiendo oro en las minas de África, se fueron en esas naves a Nibiru. Muchos otros, como Enki y sus hijos, sus nietos, Enlil también el comandante en jefe, sus hijos y sus nietos no volvieron a Nibiru, sino que se quedaron en sus naves circundando el planeta, orbitando el planeta Tierra hasta que bajaran las aguas del diluvio. Hubo uno de ellos que se fue a la luna
Marduk con su esposa terrestre y sus terrestres descendientes también se fueron a Marte. Entonces, esa historia de que fue el ruso el primero, Yuri Gagarin, que circuló el planeta, todo eso es por la falta de información, no es así. En la antigüedad, 50.000 o 100.000 años atrás, los terrestres fueron llevados a otro planeta Nibiru y fueron a Marte y tuvieron un tiempo allá. Entonces, se quedaron así en sus naves. Y eso no es nada extraño, señores. Hoy no hay pilotos allá, fuera del planeta, en lo que se llama la estación espacial, que vienen y van y se cambian. Un grupo va ahora, otro grupo va después, estadounidense, ruso, japonés y hasta latino, y han ido allá a la estación espacial. Entonces, el terrestre está haciendo una gotita de lo que esa gente ya hacían miles de años, 4.000 o 300.000 años atrás, aquí en el planeta. Por eso es que los llamados expertos, que Sitchin lo critica, no aceptan eso y creen que ellos son ahora europeos y estadounidenses como los más avanzados del planeta. Entonces él habla aquí de ese hecho, ¿no? Del diluvio. Llegaron ellos al planeta después de miles de años, sucede el desastre del diluvio, donde son prácticamente eliminados casi totalmente ese terrestre primitivo y parte ya de los civilizados que estaban vivos. ¿Por qué sucedió esa tragedia? Porque Enlil, el comandante en jefe, no quería la mezcla de su raza con la mezcla de los terrestres que Enki había creado. Y esos terrestres que Enki había hecho nacer teniendo relaciones con terrestres y él, esa mezcla de terrestres con Anunnaki, una raza avanzadísima de terrestres porque tiene el ADN de Enki, de ellos. Entonces él dice, ordeno que ningún Anunnaki le comunique a ningún terrestre, a algún terrestre la noticia de que viene un diluvio y se va a inundar todo. Y por eso casi se fue la humanidad entera. Casi. Porque en los Andes la gente por su propia sabiduría, los descendientes de Caín que estaban allá, se fueron a las montañas más altas y se salvaron. Se salvaron mucha gente aquí también en Sumeria, porque Enki le ayudó a construir lo que en la Biblia le llama el arca. Y colocó ahí a Siusudra, su hijo, que en la Biblia se le llama Noé, y a Ninagal, como ya le dije, un gran experto en aguas, para que guiara la nave hacia el monte más alto de toda esa región ahí, Mesopotamia, Turquía, que son los montes gemelos Ararat allá. Y ya sabía que esa era la parte que iba a quedar más rápidamente, iba a secar ese monte allá. Entonces él habla de eso, ¿no? Después una avalancha de agua barrió el planeta Tierra, el diluvio. En las aguas se ahogó mi nieto Azar. Ahora está hablando, recuerden, el segundo hecho sangriento en el clan de Enki, ¿no? Azar o Osiris, que es muerto por su medio hermano Satu o Set, y lo echa al mar en un cajón sellado. Entonces las aguas también matan a ese descendiente de Enki, Osiris. En las aguas se ahogó mi nieto Azar. Eso fue después del diluvio que pasó. Por las aguas está muerto ahora mi amado hijo Dumuzi. Todo lo que he hecho lo hice con propósitos justos. Ese es el lamento que él está haciendo, Enki. Todo lo que he hecho lo hice con propósitos justos. Ahí él está contradiciendo la actitud de su medio hermano, comandante en jefe de ellos aquí en el planeta, que es Enlil, que Enlil conscientemente quiso hacer el mal en contra del terrestre, no avisándole que venía una avalancha de agua desde la Antártida hacia el norte, que iba a barrer el planeta y para que se ahogaran todos. O sea, el mal vino de Enlil contra la humanidad, pero Enki quería hacer el bien y salva a la humanidad o parte de ella, con la llamada arca ahí, que no era nada más que un submarino más moderno de lo que tenemos hoy. No era ninguna arca abierta encima, llena de animales de todo tipo, y que no fue así. Esa historia mal contada de la Biblia, pero está bien contada en los textos que ya leímos y que está en este libro, textos babilónicos y sumerios antiguos. Entonces él dice todo eso, todo lo que he hecho lo hice con propósitos justos.
¿por qué soy castigado? Él se siente como castigado por el destino, ¿no? ¿Por qué soy castigado? ¿Por qué se ha vuelto contra mí la suerte? ¿Eh? ¿Eh? Es un padre angustiado y se siente culpable como porque en el clan de él que han pasado esas 3 muertes, ¿eh? Hermanos contra hermanos. ¿Qué padre que ame a sus hijos no se va a lamentar o hasta se va a sentir culpado? Eso pasa hoy. Uno ve a sus hijos que se matan o hay problemas entre ellos o ellas y el padre dice, ¿qué fue lo que yo hice mal? Para que mis hijos estén así ahora o hagan tal cosa. ¿Y qué fue lo que faltó que yo les diera? ¿Qué enseñanza faltó? Es el dolor de un padre que le duele lo que ha sucedido con sus hijos. Eso sigue hasta el día de hoy, es normal. ¿Por qué soy castigado? Como dice el padre hoy, ¿será que es un castigo de Dios que me está castigando alguna cosa que yo hice equivocada? Entonces se van al lado de la fe, de la religión y se autoculpan. ¿Por qué soy castigado? ¿Por qué se ha vuelto contra mí la suerte? Así lloraba y se lamentaba Enki. Cuando a través de Justiniana, él está diciendo ahí el plan que hizo su media hermana Justiniana con su medio hermano Marduk para hacer que quitarle el poder a Dumuzi, y así Inanna no se iba a casar con un rey que era Dumuzi y agarrar el poder a través de él. Entonces, quitándole el reinado a Dumuzi, acusándolo de ese abuso sexual contra su media hermana de estupro, ahí quedaba eliminado Dumuzi sin ningún tipo de poder, pero seguía vivo físicamente. El problema es que Dumuzi se aterrorizó y se fue, y atravesando esa presa se resbaló y se ahogó. Así lloraba y se lamentaba Enki. Cuando a través de Justiniana se descubrió la veracidad de lo sucedido, la angustia de Enki se hizo aún mayor. Una hija de él también envolvida en ese drama de la muerte de uno de sus más pequeños de sus hijos. Entonces, cuando él percibe que su hija también, Justina, está envolvida en esa, tomó parte en ese plano como para que sucediera eso contra Dumuzi, él le duele más, ¿no? Es un padre también. Cuando a través de Estinagna se descubrió la veracidad de lo sucedido, la angustia de Enki se hizo aún mayor. Ahora Marduk, mi primogénito, también sufrirá por su propia acción. Él ve lo que viene ahora en la familia. Va a venir guerra, va a venir desgracia. Y también ahora perdí el más pequeño. Mi hija está envolvida en ese problema. Ahora viene una represalia contra mi hijo Marduk por parte del plan de Enki, de Enlil, su medio hermano. Y él ve todo eso lo que viene, que es desgracia tras desgracia, y solo en el clan de él. La angustia de Enki se hizo aún mayor, y dijo, ahora Marduk, mi primogénito, también sufrirá por su propia acción. Y Inanna se preocupó. Ahí termina la lamentación de Enki, ¿no? Ahora dice, Inanna se preocupó y luego lloró por la desaparición y la muerte de su amado Dumuzi. Después ella fue velozmente hasta el bajo Axu, en una nave, velozmente, volando en una nave. Ser una mujer fanática andando en la nave, por todas partes del planeta se desplazaba. En una nave que le dio su bisabuelo, el rey de Nibiru Anu, en una visita que hizo ahí con su esposa a Sumeria. Tuvo 17 días aquí en el planeta con su esposa y él solito había venido antes, pero esa fue la única vez que vino con su esposa, que es su media hermana Antu, y estuvieron 17 días ahí durmiendo en Mesopotamia, en Sumeria, en una ciudad que se le construyó especialmente a él, y se le proveyó de una nave pequeña para que se desplazara aquí en el planeta y viera las cosas que sus hijos aquí habían hecho. Y él vino aquí al lago Titicaca, donde estaba la residencia de su nieto, Ninurta, hijo de Enlil.
y se fue lleno de oro directamente desde ahí, desde la plataforma que hoy le dicen el empedrado en Chile, el enladrillado en Chile. De ahí se elevó su nave llena de oro, de todas esas pepitas de oro que ellos que pusieron a los terrestres a agarrarlas ahí en los ríos, esos ríos que bajan de los Andes, llenos de oro, de pepitas de oro puro, no necesitaron ni siquiera refinarlo. Porque en Mesopotamia ellos tenían, antes del diluvio tenían una ciudad donde llevaban el oro de África y ahí lo refinaban, porque estaba mezclado con piedra, con otros minerales y había que limpiarlo. Y entonces, este oro que encuentran en los Andes, que baja desde los ríos, las pepitas, es puro. Entonces él se fue lleno con su nave madre, lleno de oro, desde ahí, desde los Andes hacia Nibiru, en esa visita que él hizo. Y Inanna, entonces, como ya le estoy diciendo, se desplaza en una nave. ¿Quién le dio esa nave a Inanna? Esa nave que se le dio a Enlil y su hijo Enki, le dieron a su padre una nave pequeña para que se desplazara aquí en el planeta. No es una nave espacial, es una nave para andar dentro del planeta, una nave aérea. Cuando llegó aquí se apasionó por esa bisnieta de él, Inanna, que ella danzó para él y él le gustó. Y entre ellos eso es normal, ¿no? Uno agarrar la nieta o la media hermana y tener sexo con ella y enamorarse y tenerla como amada. Y él se apasionó y tuvo un romance en esos pocos días con Inanna, una muchacha más joven que él, mucho más. Y como regalo a ella, como hacen muchos hombres que se encaprichan con la mujer y comienzan, pídeme lo que tú quieras, y ella pues se aprovecha. Él le dio a ella, después que se fue, fue una orden que le dio a Enlil y a sus hermanos. Es una orden. La casa donde yo viví con mi esposa antes se le dará a Inanna. Ahí en la ciudad de Uruk, en Mesopotamia, que en la Biblia se le llama Erek, a esa ciudad. Está mencionada en el Antiguo Testamento, Erek. Y la nave donde yo me desplacé aquí en el planeta, que se la den también a ella. Esos fueron los dos regalos que él le dio a esa Inanna, porque se apasionó por ella y tuvieron un relacionamiento. Y por eso Inanna anda por el planeta, por aquí y para allá. Ella misma lo dice varias veces, ¿no? Iba por aquí y para allá, a veces llegaba cansada ahí en Erek, su ciudad. Esa era Inanna, una guerrera tremenda y ambiciosa, loca por el poder. Entonces, dice que Inanna, al enterarse de la desaparición o la muerte de su amado Dumuzi, y sabiendo que el cuerpo fue llevado allá al sur, de lo que hoy es Sudáfrica, decimos, al reino de su cuñado, Nergal, esposo de su hermana Ereshkigal, agarra su nave y va allá al Bajo Apsu, o sea, al sur de África, a recuperar el cuerpo de su amado. Dice, después Inanna fue velozmente en su nave al Bajo Apsu para enterrar el cuerpo de Dumuzi. Cuando Ereshkigal, su hermana, supo de la llegada de Inanna a las puertas del recinto, donde reinaba Ereshkigal y su esposo Nergal, cuando Ereshkigal, hermana de Inanna, se entera de que ella llegó allá, y Ereshkigal la conoce muy bien, porque Inanna no perdonaba a hombre. Cuando ella decía, ese es mío, y se lo comía. Sobre todo esa gente de casta alta, ¿no? De los hijos de reyes, hijos de sumos sacerdotes. Esos eran los hombres que ella agarraba y no importaba quién fuera, era una fanática sexual por los hombres y se lo agarraba a todos. Ereshkigal la conoce y parece que Ereshkigal, descubre que las intenciones de Inanna no es simplemente ir a recuperar el cuerpo. Van a ver ahora. Cuando Ereshkigal, su hermana, supo de la llegada de Inanna a las puertas del recinto real, Ereshkigal sospechó de un retorcido plan por parte de su hermana Inanna. Que no es la primera vez que una hermana le quiere quitar el marido a la otra. Se lo quita o tiene hijos con ella. Esas cosas no vienen de los Anunnaki y los terrestres la copiaron, ¿no? Ereshkigal sospechó de un retorcido plan por parte de su hermana Inanna al ir allá. En cada una de las 7 puertas del recinto del palacio de Ereshkigal, por donde tenía que entrar Inanna,
En cada una de las 7 puertas a Inanna se le quitó una de los pertrechos y de las armas que llevaba. Una mujer que siempre andaba armada con un monte de armas distintas, que era una guerrera. ¿Ves? La hermana la desarma. Quítemele todas las armas que tiene. En cada una de las 7 puertas a Inanna se le quitó uno de los pertrechos y de las armas que llevaba. Después, desnuda e indefensa ante el trono de su hermana Eresquigal, la dejó desnuda, porque no sabe si tiene un arma escondida debajo de la ropa, o de la ropa interior, como hacen las mujeres, le esconden cantidad de cosas y creen que nadie lo va a procurar ahí. Entonces la hermana de ella no es boba, la conoce y déjela desnuda completamente. Y ahí está, enfrente de ella, al lado del trono, la tenía ahí. Después, desnuda e indefensa ante el trono de su hermana Eresquigal, fue acusada de intrigar para tener un heredero de Nergal, el esposo de su hermana Eresquigal. Ese era el plano macabro, plano retorcido del cual sospechó Eresquigal, que conocía a Inanna. Ella vino aquí a cumplir con la costumbre que existe, de que si un esposo o un cuñado muere, el hermano más cercano a él puede darle un hijo a esa viuda y ese será como el heredero, ese será como si fuera hijo del difunto. Entonces ella fue a hacer eso. Y esa costumbre está en el Antiguo Testamento, ¿no? No recuerdo en cuál libro es. Yo lo leí, una mujer llamada, no recuerdo muy bien el nombre, pero era el marido, el padre del esposo de esa mujer. Era Judas, uno de los descendientes de Abraham y de Jacob, que no quiso que se murió el esposo de esa hija, de esa mujer, y ella fue a donde su suegro se le dice, para que le haga un hijo, que sería como el heredero del esposo fallecido de ella, que no había dejado hijo con ella. Para que no desapareciera el linaje de ese esposo de ella fallecido, ella tenía que tener, la ley le daba derecho a tener un hijo de su suegro. Y ella fue, y el suegro no quería, entonces ella se vistió de prostituta y tuvo relaciones con él, lo engañó, y él no sabía que era ella. Después ella le dice, yo tengo un hijo y es tuyo, y le manda, y él dijo, yo no he tenido relaciones contigo nunca. Y ella le dijo, sí, la prostituta con la que tú te acostaste en tal lugar, y le dejaste un objeto tuyo como regalo, esa soy yo. Mira, aquí está lo que dejaste, la prostituta, lo que tú me dejaste. Y el hombre tuvo que aceptar. Y que ese hijo que él tuvo con esa mujer iba a ser entonces. Esa costumbre existía. La crearon en los Anunnaki. Entonces, Eresquigal descubre y qué mujer que tenga a su esposo va a permitir que su hermana vaya a agarrárselo. O una madre va a permitir que la hija le vaya a agarrar al esposo. Eso es, genéticamente la mujer eso está muy arraigado y no hay quien se lo saque. Ella por eso mata o expulsa. ¿Cuántas mujeres no expulsan a sus hijas porque el padrastro, el amante de la mujer con el que ella estaba, el marido, forzó a la hija de ella? Y ella defiende a su marido. No, tú te me vas de aquí, fuiste tú que lo tentaste, que lo provocaste. Ella se coloca al lado de su marido. ¿Y qué mujer va a dejar que su hermana vaya a agarrarle a su marido? No importa que sean hermanas, se vuelve una fiera. Esas actitudes ya vienen de los Anunnaki. Eresquigal reaccionó igual. Esta cabrona viene a acostarse con mi marido y a sacarle un hijo. Entonces con esa rabia que agarra la mujer, quieren matar a esa otra persona, a esa mujer, no importa que sea hermana o tía o madre, con esa rabia, dice, Inanna fue acusada de intrigar para tener un heredero de Nergal, el esposo de Eresquigal, hermano de Dumuzi. Temblando de furia, fíjense la rabia que tenía esa mujer, como hacen las mujeres hasta el día de hoy. Temblando de furia, Eresquigal no quiso escuchar las explicaciones de su hermana Inanna. Suelta, le dijo a uno de sus servidores, suelta contra ella
las 70 enfermedades, las 60 enfermedades. Parece que son armas que transmiten enfermedades y la persona muere inmediatamente, ¿no? Armas con armas biológicas. Es que esto es una tecnología que no hay manera de uno imaginarse hasta dónde está de avanzada, porque es de ellos. Nosotros vamos apenas siendo pinicos, dando pasitos de recién nacido en tecnología. Por eso es difícil entender esta tecnología de esta gente. Suelta contra ella las 60 enfermedades. Le ordenó furiosa a su servidor, llamado Namtar. La mata, esa desgraciada. No quiero saber nada de lo que ella me diga. La rabia que ella tiene, los celos. Y entonces le dispararon y la mataron. Con la desaparición de Inanna en el Bajo Apsu, allá en el reino de su hermana Ereshkigal y Nergal, y su cuñado Nergal, con la desaparición de Inanna en el Bajo Apsu se preocuparon enormemente los padres de Inanna y de Ereshkigal, que vivían allá en Mesopotamia, en el norte. Están en el sur de África, en el Apsu, el Bajo Apsu. Y entonces ella vino desde allá, desde Erech, su ciudad, que estaba ahí al lado del río Éufrates, en Mesopotamia, en lo que hoy es Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Entonces ahí, por esa región vivían sus padres. Nannar y su esposa Ningal son los padres y la madre de Inanna y de Ereshkigal. Cuando ellos se enteran de la noticia de que Ereshkigal mandó a matar a Inanna, entonces se preocupan. Con la desaparición de Inanna en el Bajo Apsu, se preocuparon enormemente sus padres Nannar y Ningal, y su madre Ningal. Nannar fue con el asunto a donde su padre Enlil, que es el comandante en jefe de todos ellos aquí en el planeta. Residía ahí también en Mesopotamia, en una ciudad de él. Nannar fue con el asunto a Enlil, y Enlil le mandó un mensaje a su medio hermano Enki. Aunque eran medio hermanos y tenían clanes distintos, en momentos se unían siempre porque eran los jefes principales aquí en el planeta. Entonces, como Inanna está en los territorios de Enki, en África, Enlil, que tiene sus territorios ahí en Mesopotamia, el Edín, la región del Edín, que comprendía lo que hoy es Irak y parte de Irán, del actual Irán, de Arabia Saudita, de Siria, del Líbano, de Palestina actual, de Turquía, de Armenia, toda esa es la región del Edín donde comandaba Enlil. África es de Enki. Entonces Enlil le manda un mensaje a Enki: mira, haz algo porque ha pasado esto y está allá en tus territorios, en tus dominios. Ayúdame ahí con eso. Nannar, el padre de Inanna y de Ereshkigal, fue con el asunto a Enlil, y Enlil le mandó un mensaje a su medio hermano Enki. Enki supo lo que había sucedido por Nergal. O sea, Nergal, el hijo de Enki, que vive allá en el sur de África con su hermana Ereshkigal, le contó a su padre Enki: mira, Ereshkigal hizo eso, tal cosa con Inanna. Y entonces Enki se entera por lo que le dice su hijo Nergal, que era hermano también del difunto Dumuzi. Por Nergal, Enki se entera de lo que había sucedido. Después que Enlil le llama, Enki no sabía nada. Dice, Enlil llama a su medio hermano Enki a África y le dice: mira, ha pasado esto y esto, mira a ver qué tú puedes hacer para ayudarme. Y entonces Enki se entera por Nergal, el esposo de Ereshkigal, lo que pasó. Su hijo Nergal se lo cuenta. Enki supo lo que había sucedido por Nergal, su hijo, esposo de Ereshkigal, la hermana de Inanna. Con Arsi, fíjense hasta dónde llega la capacidad científica de Enki, señores. Miren lo que hace este hombre, que todavía hoy no se puede hacer. Solo en películas se ve estas cosas, ¿ves? El hombre crea un androide que los otros Anunnaki lo confunden con un ser humano, con un Anunnaki igual que ellos. ¿Ves? La perfección de la tecnología de este hombre de Enki. Hoy apenas hacemos robots que ya cualquier niño de 10 y 2 años se da cuenta que es un robot por los movimientos que hace, robóticos. Esto pasó
como una perfección, parecen humanos. Esa tecnología Enki se le enseña a muchos terrestres. Hay razas debajo de la tierra que tienen robots que parecen personas. Dentro de la tierra, culturas avanzadísimas que tienen robots que parecen personas. Es distinto, casi. Y ya se dice que esos llamados hombres de negro que van en cualquier parte del mundo de tú estés a que desista de algo o entregue algo, los llamados hombres de negro son androides. Solo que alguien lo está haciendo con una perfección que parecen seres humanos. Parecen seres humanos. Fíjense lo que hace Enki. Enki supo lo que había sucedido con Nergal, por medio de Nergal, su hijo. Y entonces fíjense lo que él hace. Con arcilla de Apsu, Enki forjó 2 emisarios. 2 seres sin sangre, inmunes a los rayos de las armas de los Anunnaki, a los rayos de la muerte. O sea, no podían matarlos, porque no son humanos. Las armas de los Anunnaki, esas armas que le aplicaron a Inanna, a ellos no le hace nada. A estos 2 seres artificiales que crea Enki. Sin sangre, inmunes a los rayos de la muerte. Hay una leyenda que quizá ustedes la han visto en internet o la han copiado, han comprado, se llama la leyenda, pero es historia, es real, del rey Gilgamesh, que era un rey más de 2 metros de altura, descendiente de una mujer Anunnaki con un terrestre. Ninsun se llamaba esa Anunnaki, que se casó con un rey terrestre y tuvo a Gilgamesh. Era un tipo altísimo, gigante en relación a los otros humanos normales, y reinando ahí en la misma ciudad donde reinaba Inanna, él fue nombrado rey ahí, porque su padre también era rey anterior, Gilgamesh. Y Gilgamesh abusaba de todas las mujeres. No había moza que fuera a casarse que primero no pasaba por el colchón de él. Lo mismo hacía Inanna en Erech, en esa misma ciudad, pero con varones. Todos los novios que en su noche de boda tenían que irse a acostar con Inanna. Y a muchos amanecían muertos. Y Gilgamesh tenía la misma costumbre, ¿no? Agarraba a todas las novias y prometidas en la noche de boda, tenían que irse, él se las tiraba todas. Y la gente comenzó a reclamar a los otros Anunnaki, hagan algo con este hombre, porque eso da rabia. Todas nuestras jóvenes casadas tienen que ir primero allá a acostar. Él se las lleva al palacio y abusa de ellas. Y entonces Enki construye un tipo, de este mismo tipo de androide. O cyborg, diríamos hoy, porque es como mezcla de humano con máquina. Y le construye ese ser llamado Enkidu, que es grande y fuerte como Gilgamesh, y vivía entre las estepas por ahí cerca, apareándose y teniendo sexo con los animales, especialmente con las gacelas. Y se llamaba Enkidu, que significa ¿qué? Hecho por Enki, Enkidu, criatura de Enki, Enkidu. ¿Y murió cómo? Enki le dijo a Enkidu, cuando lo creó, el día que bebas agua de mar vas a morir. ¿Por qué? Porque se iba a oxidar por dentro. Y así sucedió. Enkidu tratando de salvar a Gilgamesh, porque se hicieron amigos después los dos. Y Enkidu aprendió a comportarse como un ser humano normal. Y en una de esas aventuras de ellos dos, de Enkidu y Gilgamesh, Enkidu se lanzó al mar a salvar a Gilgamesh, que se estaba ahogando, y ahí absorbió agua del mar y murió. Se oxidó por dentro, como le dijo Enki, el día que bebas agua del mar te mueres. Fíjense, aquí crea 2 seres, eso fue miles de años anterior a esas cosas de Gilgamesh. Aquí crea 2 seres enviados a rescatar a Inanna
allá al rey, a los dominios de ella ya lo que es Sudáfrica, el Bajo Asu, la parte baja de África. Dice, creó dos seres sin sangre, inmunes a los rayos de la muerte. Las armas que le disparaban no lo mataban, porque no tienen alma. Dice, cuando llegaron ante Eresquigal, que fueron enviados a procurar el cuerpo de Inanna. Cuando llegaron ante Eresquigal, Eresquigal quedó confundida con su aspecto. Eran tan perfectos que parecían uno de ellos, un Anunnaki. Y Eresquigal, que es Anunnaki, se queda sorprendida, pero ¿y estos dos quiénes son? Y entonces fíjese lo que ella le pregunta a los dos cyborg o androides que manda. Aquí Eresquigal, que es un Anunnaki, sabe. Fíjense lo que ella se quedó sorprendida por el aspecto de ellos dos. Cuando llegaron ante Eresquigal, Eresquigal quedó confundida con su aspecto. Y le pregunta a los dos, ¿ustedes son Anunnakis? O sea, ¿ustedes son igual que nosotros? ¿Ustedes son Anunnaki o son terrestres? Porque el terrestre parece con el Anunnaki, porque es el que lo creó físicamente. Solo que el Anunnaki siempre como más rubio, a veces calvo también, como el terrestre. Tiene cabellos, ojos azules, cabello lacio, blanco, de distintas maneras, como somos los terrestres. Nosotros nos parecemos a ellos. Él le dice, ¿ustedes son Anunnaki o son terrestres? ¿Ve cómo se confundió la perfección de este ser que crea este hombre Enki? ¿Ustedes son Anunnaki o son terrestres? Le preguntó ella desconcertada a estos dos seres. Nantar dirigió contra ellos, ¿recuerdan quién es Nantar? El servidor de Eresquigal, que disparó las armas por orden de Eresquigal contra Inanna y la mató. Entonces ese mismo servidor Nantar, dice, Nantar dirigió contra ellos las armas mágicas, o sea, armas de poder. Aquí cuando se habla de mágico, no se refiere a esos mágicos que sacan una palomita de la mano y la puerta. No es eso. Mágico significa los grandes conocimientos científicos que esta persona tiene. O un arma con unos poderes tremendos, armas mágicas. Nantar dirigió contra ellos, le disparó contra ellos las armas mágicas de poder, pero salieron ilesos, no le hizo efecto el arma de este Anunnaki a esos seres. Si no le hacía nada con los disparos de un arma tan poderosa, menos físicamente le iba a hacer nada. Los dos tipos fueron y recuperaron el cuerpo de Inanna donde estaba, ya sabían dónde estaba. Nantar, el servidor de Eresquigal, dirigió contra estos dos las armas mágicas de poder, pero salieron indemnes, ilesos los dos, no le hizo nadita. Tomaron el cuerpo sin vida de Inanna, que estaba colgando de una estaca. Los emisarios de arcilla dice, dirigieron sobre el cadáver un aparato llamado pulsador y un aparato llamado emisor. Pulsador para que el corazón comience a pulsar de nuevo, como con choques eléctricos, ¿no? Como hacen los médicos en la clínica, cuando el hombre se le está yendo, la mujer que está ahí, el paciente, agarran unas planchas eléctricas y le dan choques en el cuerpo y la persona vuelve y reacciona y lo salvan de la muerte. Ese es el pulsador. ¿Ves? Miles y miles de años que uno no imaginaba esa tecnología, ya la tienen los Anunnaki. No es nada extraño, tienen millones de años más avanzados que nosotros. Tomaron el cuerpo sin vida de Inanna, estaba colgando de una estaca. Los emisarios de arcilla dirigieron sobre el cadáver un pulsador y un emisor, a una luz que se le dirige al cadáver. ¿Le restaura qué? No sabemos. Puede ser la actividad celular, un pulsador, un rayo de luz. Es tecnología que no entendemos porque es demasiado avanzada para lo que tenemos hoy, el rayo.
Entonces, ese es el lenguaje terrestre, ¿no? Que no conoce la tecnología. Le dirigieron contra el cadáver de Inanna el pulsador y el emisor. ¿Qué sería eso? Podemos apenas imaginar porque tenemos algo parecido hoy. Apenas imaginar qué tecnología era esa. Pero es algo que la hace revivir. Los emisarios de arcilla dijeron sobre el cadáver de Inanna un pulsador y un emisor. Después rociaron sobre ella el agua de vida. ¿Ve la importancia? El cuerpo humano, como el Anunnaki, es mayor parte agua. Le inyectan un agua, le dan un agua que la hace como restaurarse por dentro. El agua que bebemos, señores, ahí está la vida, el secreto de la vida en el agua. El agua que bebemos nos va matando poco a poco, es agua de los acueductos, porque le meten cloro y otros químicos que nos va matando, flúor. Nos va arrugando la piel, ya a los 80 parecemos momias. Nos va endureciendo los huesos por dentro, calcificando ese cloro y ese flúor. Hasta en las cremas dentales nos meten flúor, en los desodorantes nos meten flúor. Nos están envenenando constantemente desde pequeños. Aluminio. Cantidad de gente cocinando en vasijas de aluminio. El aluminio es veneno. Se queda en el estómago, no es desechado. Y va acumulándose en las axilas con los desodorantes y le produce mucho cáncer de seno a las mujeres, de pecho. Cuando tú bebes agua que no sea pesada, que no sea ácida, el agua aunque salga de un pozo de la tierra es ácida. Tú le metes un reactor, una gotita de un líquido que se llama reactor, que hace que salgan propiedades de ese líquido, le echas una gotita, el agua inmediatamente, aunque sea del filtro, entonces le echa compra un reactor, viene en unos potecitos pequeños, un reactor, le echa una gotita, inmediatamente el agua se pone media amarillenta, significa que es ácida. Y esa agua va haciendo daño por dentro. Las que venden en las botellitas de agua, de la Coca-Cola, de la que sea, toda esa agua ácida. Aunque sea del pozo de la tierra, también es ácida. Y eso va endureciendo los huesos, calcificando y haciendo daño por dentro. Cuando tú consigues tirar esa acidez de esa agua, el agua que tú bebes será entonces lo contrario a ácida, que es alcalina. Esa agua te da más salud por dentro, te conserva mejor las células. Tú no consigues agua alcalina por ningún lugar, porque el gran negocio es hacer basura para que te mates comiendo. Entonces el agua ácida, aunque sea de pozo, hace daño, poco a poco. Ahora el agua alcalina hace menos daño, alimenta mejor las células. Es alcalina, no tiene acidez, no tiene elementos pesados. Y hay muchas historias, de hechos, de lugares, de fuentes de agua que la gente bebe y como que rejuvenece. Eso está en muchos libros. Lo que han hecho es como una leyenda y un mito del agua que rejuvenece y hablan de la fuente de la juventud. Es que eso tiene un origen real. Ciertas fuentes de agua en el planeta, recuerden, hay ese mismo Gilgamesh que les mencioné. Dice que quería irse al planeta Nibiru. Fue allá a donde estaban las naves, la plataforma de lanzamiento de las naves, por ahí, por el Líbano, lo que hoy llaman Baalbek. Por ahí estaba la plataforma de aterrizaje y de lanzamiento de naves. Y por ahí él se encontró al Noé del diluvio de miles de años atrás, que estaba vivo con su esposa, en un lugar que era de Enlil, el Anunnaki, el comandante en jefe que los instaló ahí. Recuérdense que en la Biblia, cuando Dios descubre que se salvó Noé y su gente, Él los bendice y le dice: propáguense y cubran la tierra de nuevo, llenen la tierra de nuevo. Después que Él lo quería eliminar a todos con el diluvio.
En los textos sumerios y babilonios está la historia correcta, completa. Él los escogió a los dos, a Noé, que es Siusudra, hijo de Enki, y a su esposa, y los llevó a un local por ahí, por una residencia de él que tenía por el Líbano, por ahí, los montes del Líbano, subterráneo. Y les daba de beber, ellos bebían de una fuente que tenía en el fondo una planta que había sido traída de Nibiru. Los alimentos de Nibiru tienen tanta potencia de vida, señores, que son capaces de retrasar el envejecimiento de las personas. Miles de años todavía el tal Noé de la Biblia estaba vivo ahí. Y Gilgamés le pregunta, ¿qué es lo que ustedes han hecho para sobrevivir tantos años? Y Siusudra, el Noé de la Biblia, le dice, es que Enlil colocó una planta en el fondo de esta fuente de agua, que él trajo planta de Nibiru, y cada vez que bebemos de esa nos rejuvenecemos. Y Gilgamés, cuando Siusudra se descuida y se va a dormir, Gilgamés se amarra unas piedras en los tobillos pesadas y llega al fondo del agua, de la fuente ahí, y captura una de esas flores, de esas plantas, y la envuelve y se la lleva a su ciudad allá en Erech, Mesopotamia. Pero por el camino se va a tomar baño en una playa, está por el Líbano, por ahí por el Mediterráneo, caminando, y deja el saco o la bolsa con la planta fuera, en un lado, en la playa, y llega una serpiente, dice, y sintió el olor de la planta y se la llevó y se la comió. Gilgamés volvió a su ciudad de Erech, desalentado por lo que había pasado, y como dice la misma historia, ¿no? Gilgamés muere como un humano más, murió así, y lo que él quería era tener muchos años de vida, con esa planta de Nibiru. Si la hubiera consumido, iba a vivir miles de años más. Entonces fíjense, aquí le inyectan agua de vida, además del pulsador, le inyectan agua de vida. El pulsador y el emisor le dan agua de vida, agua, está con mayúscula, no es cualquier agua que le están dando. Le dan el agua de vida. Pusieron en su boca la planta de la vida. Es un árbol que viene de Nibiru, no se produce aquí en la tierra. Cuando llegó la primera mujer de Nibiru, la médica de ellos, la cientista, la genetista de ellos, Nigmat, ella trajo plantas de Nibiru y las plantó. Y producían licores y bebidas. Esa agua, esos licores, solo lo bebían ellos, no se la daban a los terrestres, y no se la daban tampoco a los otros Anunnakis comunes. Era entre los jefes que se alimentaban con ese alimento de Nibiru. Y así mantenían su ciclo de vida larguísimo. Al terrestre no se le daba porque iba a cambiarle completamente la genética. Iban a vivir como ellos, muchísimos miles de años. Por eso los alimentos que trajeron de Nibiru se reproducen aquí, ahí en los Líbanos, por ahí por los montes del Líbano. Dice que tenía Enlil su residencia y plantó varias plantas, esa mujer, para alimentar a los Anunnaki, porque los alimentos de aquí a ellos no le llegan, no le dan lo que necesitan para una vida así larga. Son muy limitados los alimentos del planeta Tierra en relación a ellos. Entonces esas plantas se reproducían aquí en el planeta. ¿Por qué? Porque Nibiru y la Tierra tienen el mismo ADN. Bien, si viene una mujer de Marte y tiene el mismo ADN que uno de la Tierra, se pueden tener hijos normales los dos. Como sucedió entonces con los Anunnaki, se mezclaron con las terrestres. Hasta en el capítulo 6 de la Biblia se dice eso, del Génesis, ¿no? Cuando los hijos de los dioses, de los descendientes de los primeros Anunnaki, vieron que las mujeres terrestres eran compatibles con ellos. En alguna Biblia dice que es hermosa, bonita, pero eso es mala interpretación. Y que eran compatibles con ellos, comenzaron a casarse con mujeres de aquí y crearon descendencia. Nacieron hombres gigantes y grandes y fuertes, inteligentísimos, porque es una raza muy avanzada a nivel genética con otra menos. Entonces el fruto,
la genética más fuerte tiene más influencia en la criatura, en el ser que va a nacer. Fíjense, la planta de la vida, Nibiru le transmitió al planeta Tierra su propio ADN cuando Nibiru chocó con una parte de lo que futuramente sería el planeta Tierra. Ahí le transmitió su ADN. Entonces lo que se produce allá se reproduce aquí también, a nivel de plantas, de lo que sea, de animales y de personas, las relaciones sexuales entre ellos. Por eso se hizo tan común. Y eso es lo que no quería Enlil, que se mezclaran las dos razas, pero terminó haciéndose. Entonces fíjense, le rociaron sobre ella el agua de vida. Recuerdan en la Biblia, en el texto del Génesis, el árbol de la vida, el árbol del conocimiento. No se refiere a frutas, son cosas que se adquieren con la genética de ellos. Después rociaron sobre ella el agua de vida, con mayúscula, agua de vida. Pusieron en su boca la planta de la vida, con mayúscula también, porque es una planta que vino de allá, la trajeron ellos de allá. Después Inanna se movió, el cadáver se movió. ¿Qué tecnología, señores? No es nada de milagro, ni nada espiritual, no tiene nada que ver con eso, ni con religión, ni con nada. Que la revivió de entre los muertos, no tiene nada que ver con eso, es tecnología. Después Inanna se movió, abrió los ojos. Es normal, cuando revive a una persona, pues se mueve y abre los ojos. El gesto normal de uno que volvió. Después Inanna se movió, abrió los ojos. Inanna se levantó de entre los muertos. Eso es Senki que está diciendo ese. El mismo que le envió esos dos personajes para que hicieran eso con el cuerpo de ella. ¿Ves? Hasta cierto tiempo se puede restaurar ese cuerpo. Como decimos con el lenguaje religioso, se puede resucitar ese cuerpo hasta cierto tiempo después que muere. Después de cierto tiempo ya no. Recuerden que Dumuzi se ahogó y no pudieron revivirlo, porque pasó mucho tiempo ya muerto. Su propio padre Enki no pudo revivirlo, pero con Inanna lo hace. Se parece que dependiendo del tiempo en que uno muere, hay posibilidad con la tecnología de ellos de que uno vuelva a la vida. Eso es lo que se muestra aquí. Después Inanna se movió, abrió los ojos, Inanna se levantó de entre los muertos. Como diríamos hoy en el lenguaje religioso, resucitó, se levantó de entre los muertos. Cuando los dos emisarios estaban preparados para llevarse a Inanna al mundo superior, ¿qué es el mundo superior? Allá en su ciudad Erech. Está en el sur de África, el mundo inferior, o submundo, como muchos dicen, que no es nada espiritual, ni en el mundo de muertos, ni nada. Y entonces lo llevan allá a Mesopotamia, lo que hoy es Irak, o sea, desde Sudáfrica a Irak, es la ruta que toman. Erech, allá al lado del río Éufrates, en Irak, donde estaba la ciudad de Inanna, ya se la llevan a su ciudad. Ella dice, no, también agarren el cuerpo de mi amado y vámonos con él. Cuando los dos emisarios estaban preparados para llevarse a Inanna al mundo superior, o sea, allá a Erech, su ciudad en Mesopotamia, Inanna les ordenó que tomaran también el cuerpo sin vida de Dumuzi. Y así lo hicieron, que no hay quien se lo ponga, porque las armas que tienen la Anunnaki no pueden detener a estos dos seres, mucho menos uno que vaya a darle con un garrotazo. Entonces van, agarran el cuerpo y se lo llevan, no encontraron oposición, que son máquinas, o medio humano menos máquina, cyborg, androide. Se llevaron el cuerpo de Dumuzi a la ciudad de Inanna, allá en Erech, en Mesopotamia, al lado del Éufrates. En las 7 puertas, recuérdense que Inanna tuvo que pasar como 7 puertas para llegar hasta el recinto donde estaba Ereshkigal. Y en esas 7 puertas le fueron quitando las 7 armas, que ya armada hasta los dientes estaba. Y le quitaron todo, ella recupera todas esas armas y se larga con esos dos emisarios. Dice, en las 7 puertas del bajo Apsu se le devolvieron a Inanna sus pertrechos y atributos y sus armas. A la morada de Dumuzi
en la Tierra Negra, se lo llevó no a Erech, como yo estaba diciendo, se lo llevó al sur de África, al norte de África, donde estaban el reino de Dumuzi, o sea, sus dominios, entre el río Nilo y el mar Rojo. Ese terreno que es negro, pura tierra negra. Ahí estaba el reino ahí era donde vivía Dumuzi, el pastor, criador de sus animales, era el reino de él, el dominio de él. Entonces, Inanna se lo lleva allá, a esos dominios de él, no a Erech, allí en Mesopotamia, como yo dije. Entonces, sigue en África. Ahora está en el norte de África con el cuerpo de Dumuzi. A la morada de Dumuzi en la Tierra Negra, y todavía hasta el día de hoy ha sido una tierra negra, entre el Nilo y el Mar Rojo. Ahí en lo que hoy es Egipto y Sudán. A la morada de Dumuzi en la Tierra Negra, ordenó a los emisarios que llevaran al amante de su juventud, Dumuzi, para lavarlo con agua pura, para ungirlo con dulce aceite, lo iba a embalsamar, para envolverlo después en un sudario rojo y ponerlo, color del rey, y ponerlo sobre una losa de lápiz lázuli, que es una piedra preciosa, que ella admiraba mucho, esa mujer era loca por el lápiz lázuli, para hacerse collares y adornos. Una piedra preciosa que todavía existe hoy, el lápiz lázuli. Para envolverlo después en un sudario rojo y ponerlo sobre una losa de lápiz lázuli. Luego labró para él un lugar de descanso en las rocas. Los Anunnaki tienen, como se dice en los textos, armas de poder, que es el lenguaje terrestre porque no sabe qué tecnología es. Que son como rayos que van diseñando la piedra como ellos les dé la gana, abriéndola, perforándola, tecnología de ellos, que no la tenemos hoy. Hoy podríamos decir algo comparativo como rayos láser. Eso es lo único que podemos decir. Será como rayos láser. Entonces, fíjense, en la roca ella abre un lugar para enterrar a su amado. Labró para él un lugar de descanso en las rocas, para esperar allí el día del surgimiento. El Anunnaki cree en el día del surgimiento, como el día que va a resucitar todo. En cuanto a ella misma, Inanna se dirigió hacia la morada de Enki. Ahora, desde África, donde están los dominios de su difunto esposo Dumuzi, entre el Nilo y el Mar Rojo, ella agarra su nave y se va volando allá al sur de Irak. Pasa por encima de Arabia Saudita o por el norte, por el Sinaí, y llega allá al sur de Irak, Eridu, donde está la ciudad de Enki. Conoce que Enki es el padre del difunto marido de ella, o amante de ella. En cuanto a ella misma, Inanna se dirigió hacia la morada de Enki. Quería la retribución por la muerte de su amado. Exigía la muerte de Marduk, a quien veía como culpable. Enki, que es el padre de Marduk, ella va donde Enki le dice, tú tienes que hacer algo porque a Marduk hay que matarlo, porque él mató a mi esposo, tu hijo. O sea, ella no se detiene, ella sigue. Solo fue que la revivieran y sigue con el plan. No va a perdonar a Marduk, nunca. Entonces le dice a Enki que quería la retribución por la muerte. O sea, tiene que ser castigado Marduk, que fue el causante de la muerte de mi esposo, de mi amado Dumuzi, tu hijo. Fíjense, ella está procurando que siga el derramamiento de sangre en el clan de Enki. Y Enki le dice, no, ya está bueno, ya fue suficiente, ya van 3 de mi clan. Esa desgracia, recuérdense los lamentos de Enki. Y ella dice que no, que tiene que seguir la cuestión. Quería la retribución por la muerte de su amado Dumuzi. Exigía la muerte de Marduk, el culpable.
Y Enki le responde, ya ha habido suficiente muerte. Marduk fue el instigador, pero no cometió el asesinato. Marduk instigó el plano para quitarle los poderes a Dumuzi, pero no fue el que realizó el asesinato de Dumuzi. Dumuzi resbaló, fue un accidente y se ahogó. Eso es lo que le dicen que no, es que Marduk no fue que mató a su medio hermano Dumuzi, a tu amante, a tu amado. Él sí fue el instigador, pero no fue el que lo mató. Es distinto, ¿no? Como diríamos hoy, en el lenguaje más actual, ¿no? El mandante del el culpable intelectual de tal asesinato, que es distinto que el que realiza la acción. Marduk no realizó la acción, fue que lo mató. El Dumuzi se resbaló y se ahogó. Ya ha habido suficiente muerte, le responde Enki. Marduk fue el instigador, pero no cometió el asesinato. Entonces, cuando Inanna supo que Enki no iba a castigar a su hijo Marduk por la muerte de su amado Dumuzi, no se detuvo ahí. Fíjense lo que hace esta mujer. Inanna entonces, cuando supo que Enki no iba a castigar a Marduk, Inanna fue a sus padres y a su hermano, Nagnar y Ningal, allá en Uruk, en el sur de Irak. En Uruk no, en lo que hoy es, no es hoy, desde aquella ciudad donde salió Abraham, recuerda, en Ur, en el sur de Irak y Ur, estaba los dominios de Nagnar y Ningal, la madre y el padre y la madre de Inanna y de Esquigal. Ella se dirige allá, tan cerca, en la misma región, ahí en Mesopotamia, los dos. De Eridú parte para Ur entonces, a donde su padre y su madre. Cuando Inanna supo que Enki no iba a castigar a Marduk, Inanna fue a sus padres y a su hermano Utu, que eran gemelos. Elevó sus lamentos al cielo y diciendo, quiero justicia, venganza, quiero venganza, decía esa mujer. Muerte a Marduk, pidió, hay que matar a Marduk. La rabia que esa mujer tiene, el odio por Marduk. No importa lo que le explique, no, él tiene que morir. Una obsesión. Las mujeres son más fuertes que el hombre. Cuando se le mete esa obsesión por matar a alguien, por odiar a alguien, como que no se detiene, como que se le mete un espíritu negativo en la cabeza que no hay nada que la detenga en esa ansia de venganza, de matar y de ser cruel. Las mismas mujeres dicen, las mujeres somos más crueles con las otras mujeres que los hombres. Yo prefiero una jefa, dicen las mujeres, yo prefiero tener un jefe hombre y no una jefa mujer. Es un infierno. Entonces sí, ella dice, quiero venganza, quiero que lo maten a Marduk. Le pidió a sus padres y a su hermano. Entonces elevó, y sigue más, elevó su lamento al cielo, al rey Anu, que decide finalmente lo que se hace aquí en el planeta Tierra, el rey Anu. Acuérdense que ya había tenido un amorío con Anu cuando él vino de visita. Dice, elevó sus lamentos hasta el cielo, justicia, venganza, muerte a Marduk. Entonces en la morada de Enlil se reunieron sus hijos, Ninurta, el padre de Inanna, Nagnar Sin, y Iskur, el más pequeño nacido en la tierra aquí de Enlil. No fue suficiente con ir a su padre y su madre, parece que no le dieron tanto apoyo, la dejaron ahí más o menos, sino que se remite entonces a su bisabuelo Enlil, a su abuelo Enlil, el comandante en jefe. Ahí en Mesopotamia está la ciudad de Enlil. Dice, en la morada de Enlil se reunieron sus hijos, Ninurta, Nagnar e Iskur, los tres hijos de Enlil, nacidos aquí en la tierra. Ninurta nació en Nibiru y vino aquí en la tierra le nace Nagnar a Enlil y le nace Iskur. Entonces en la morada de Enlil se reunieron sus hijos Inanna y Utu, se reunieron para un consejo de guerra, le aprobaron los planes de venganza que ella tenía. La guerra entre los dos clanes viene por causa de ella, que no se le quita el deseo de la venganza, de matar a ese hombre.
Y no hay quien se le saque esa desgracia del corazón a esa mujer. Hasta que ella no mate, no está tranquila. Entonces la familia de ella, el clan de Enlil, la acompaña en esos deseos. Y ya va a venir la guerra por ella. ¿Ves? Sin importarse las consecuencias ni nada. No quiero que hay que matarlo. En la morada de Enlil se reunieron sus hijos Sinán y Utu. Se reunieron para un consejo de guerra. Pues se reunieron los hijos de Enlil. Se reunió su nieta y su nieto Inanna y Utu. Todos del mismo clan. Para un consejo de guerra. Todo instigado por esta mujer. Utu les informó de palabras secretas intercambiadas entre Marduk y los Igigi. Se vigilaban entre ellos con la tecnología que tenían. ¿Ve? Utu se enteró de palabras secretas entre Marduk. ¿Quiénes eran los Igigi? Eran otros Anunnaki, que se les decían Igigi, que eran fieles a Marduk, que anteriormente, miles de años atrás, habían residido en Marte, en la estación de paso. Que abandonaron porque Marte se convirtió en el paso del planeta Nibiru por aquí, dejó a Marte casi sin atmósfera, y aquello se convirtió en un infierno de tormentas de tierra. Hasta el día de hoy Marte es así, pura tormenta de polvo. Y ya se encontraron las ruinas de las construcciones que tenían los Anunnaki, donde moraban estos llamados Igigi, que significa los que ven y vigilan. Siempre andaban vigilando lo que pasaba aquí en el planeta Tierra, porque querían volver para acá. Sobre todo a meterse con las mujeres de aquí, porque en Marte ya no tenían mujeres. Les vivían viendo y vigilando lo que estaba sucediendo aquí en el planeta Tierra, por eso llamaban los Igigi, los que ven y vigilan. Vinieron aquí, se instalaron por ahí, por los lados del Líbano, y otros se fueron a Egipto con Marduk. Fíjense, la raza blanca que está en África. Y eran seguidores de Marduk en su lucha contra el clan de Enlil. Eran más afines al clan de Enki, de Marduk, que al clan de Enlil, que les quería prohibir que no vinieran aquí y que se mezclaran con mujeres. Y ellos lo hicieron, pasándole por encima las órdenes del comandante Enlil. Entonces son los Igigi. Entonces son Anunnaki, seguidores de Marduk. Parece que ellos tenían algún tipo de conversación, y Utu, con la tecnología que tiene, Utu vivía ahí en la península del Sinaí, donde estaba el espaciopuerto. Él era el comandante en jefe del espaciopuerto, donde están las naves, las armas, los misiles de los Anunnaki. El comandante de una tecnología tremenda, fíjense. Él se entera de las conversas de Marduk, otro Anunnaki, con otro Anunnaki, los Igigi. Se vivían vigilando unos con otros, los dos clanes. Utu les informó de palabras secretas intercambiadas entre Marduk y los Igigi. Y fíjense cómo le llaman a Marduk. Es una serpiente maligna. ¿Ven? Y ahí viene el mote que le ponen a todos los seguidores de Enki, a Enki. Esos son los hijos de la serpiente. Son malignos, siempre están haciendo. ¿Ven? Los enemigos demonizan al otro para después atacarlo, como se hace hoy. Estados Unidos contra Irak, contra Irán, contra Venezuela, contra China, contra... Ese es el eje del mal. Y ellos son los buenos. ¿Ves? Eso viene de esta gente. ¿Ves? Se demoniza al enemigo para después atacarlo. Fíjense como dicen lo del clan de Enlil. De Marduk, una serpiente maligna. Debe liberarse la tierra. Exactamente como dijo ese secretario de Estado del gobierno de Biden, el tal Blinken. Cuando mataron al dirigente del Hezbollah del Líbano, Israel y Estados Unidos, le mandaron un misil y le destruyeron el edificio entero donde estaba el tipo. Cuando le preguntaron a Blinken, dice, el mundo es más seguro sin ese hombre. No perdieron la humanidad, ningún sentimiento. No es odio, es el deseo de matar al otro y sentirse bien. Y lo dicen. Sí, está bien. O el mismo Trump, ¿no? Mandándole un misil al carro donde estaba aquel general iraní. Dice, ahora el mundo es más seguro sin él. Los matamos. Y así lo dice, ¿no? Israel igual. Sí, los matamos. Y vamos a seguir matándolos. Ve, la misma mentalidad. Se deshumanizan las personas. La muerte es como un deporte. De Marduk, una serpiente maligna, debe liberarse la tierra.
El planeta Tierra está mejor sin ese tipo de gente. Exactamente lo mismo. ¿Recuerdan la serpiente en el libro de Adán, en el relato de Adán y Eva? Que dice claramente y prueba que el tal Yahvé es mentiroso. Ese texto lo escribe un seguidor del clan de Enlil, ese texto. Por eso le llama la serpiente. ¿Y qué hace la serpiente? Adán y Eva le dicen, Dios dijo que no comiéramos de ese fruto ni de aquel árbol ni de aquel árbol. Porque si comemos vamos a morir. Y la serpiente le dice, no, eso es mentira. Lo está engañando. Es que él no quiere que ustedes sean como él. La serpiente es Enki. Que los enemigos de Dios le dicen la serpiente. Fíjense, esa es una serpiente maligna. Y la serpiente es la que tiene la razón en el texto bíblico, porque comen y no mueren. Demostró con hechos en la práctica que Enlil, ese tal Dios, es un mentiroso y envidioso. Es Enlil que no quiere que el terrestre sea civilizado, o sea, tenga los conocimientos de la raza de ellos, de los Anunnaki. Y por eso les miente, no, van a morir si comen. O sea, si tienen ese conocimiento y una vida larga, él los amenaza, van a morir, como el día de hoy. La guerra psicológica para meterle miedo, para que las personas se paralicen. Exactamente como está haciendo Trump contra Venezuela y el pueblo venezolano. No solamente contra el gobierno de Maduro, es contra el pueblo venezolano. Una guerra psicológica para meterle miedo a la gente. Le manda por primera vez en la historia un portaaviones en el Caribe. Barcos con misiles en el Caribe, aviones. Para aterrorizar al venezolano, para que el venezolano con miedo se paralice y no haga nada cuando ellos se le ocurra atacar. La guerra psicológica viene de los Anunnaki, fíjense. Los demonizamos, los asustamos, los maldecimos. Son el mal, el eje del mal. Esa serpiente maligna, Marduk, debe liberar, de él debe liberarse la tierra. Con mayúsculas, como que todo el planeta estaba en contra de Marduk, exactamente como se hace hoy, ¿no? Como que todo el planeta está en contra de Venezuela, y ellos son los buenos. Entonces, si nos liberamos de ese personaje en Venezuela, el mundo, como ellos dicen, el mundo lo va a agradecer, como dijo Blinken, ¿no? El mundo está más seguro sin el dirigente del Hezbollah, que era quien impedía que Israel invadiera el Líbano, masacrar el Líbano. Como le está haciendo ahora, que bombardeo. Mataron el tipo y ahora no hay quien se le oponga. Eso es lo que querían. Pero decían que el eje del mal era él, el maligno. Ellos son los terroristas y los que matan, y como están haciendo en Gaza. Pero presentan el relato contrario y la gente se asusta y cree en esa retórica. De Marduk, una serpiente maligna, debe liberarse la tierra, dice Enlil y sus hermanos, y su nieto Utu. De Marduk, una serpiente maligna, debe liberarse la tierra. Enlil coincidió con ellos. Estamos de acuerdo contigo, Utu. Hay que eliminar ese tipo. Fíjense que son familia contra familia. El medio hermano con su clan contra su medio hermano y su clan. Exactamente lo que está pasando en Palestina, señores. Y judíos y musulmanes son todos descendientes del mismo tipo. De Canaán, de Can, el hijo de Abraham, de Noé. Todos vienen, son primos. Y vienen matándose desde el tiempo desde que Moisés salió de Egipto. Vino a robarse la tierra de los primos y a matarlos. Y eso es guerra y matanza. Lean el Antiguo Testamento, el Deuteronomio, lo que sea. Es mata y quita gente, y mata gente y anatema, arrasen con todo. Israel igual. Maten a todos los palestinos, hay que matarlos a todos. Son todos terroristas. Le ha destruido casi Gaza entero. Que se mueran de hambre, no importa. El odio contra otras personas. Y son familiares lejanos todos. Y aquí está, miren, fíjense cómo se repite la historia. La historia es cíclica como el planeta. Fíjense, se repite igual miles de años atrás. El clan
de un hermano contra el clan de otro hermano. Todos son semitas, descendientes de Sem. Y se matan entre ellos. El odio desde pequeños, se lo meten en la cabeza. Entonces Enlil aprueba esa matanza de su sobrino Marduk, porque es tío de Marduk, porque Enlil es hermano de Enki, el padre de Marduk. Son dos clanes y son familiares. De Marduk, una serpiente maligna debe liberarse la tierra. Enlil coincidió con sus hijos y sus nietos. Cuando se envió la demanda de la rendición de Marduk a Enki, su padre, Enki convocó en su morada a Marduk y al resto de sus hijos. Entonces Enki también se reúne con sus hijos. Bien, nos van a atacar. Ya ellos decidieron que nos van a atacar. Quieren matarte a ti, Marduk. Enki convocó en su morada a Marduk y el resto de sus hijos. Lo mismo que hace Enlil para programar la muerte de Marduk. Hace Enki en África o en Eridu con sus hijos y sus nietos. Enki convocó en su morada a Marduk y el resto de sus hijos. Aunque aún llora a mi amado Dumuzi, le dijo Enki a todos, debo defender los derechos de Marduk, mi primogénito. Aunque Marduk instigó el mal por una mala suerte, no por la mano de Marduk murió Dumuzi. La mala suerte de que resbaló huyendo y cayó al agua y se ahogó. Eso es lo que dice Enki. Eso es lo que pasó realmente. Pero el odio que esa mujer le metió a sus familiares allá hace que ellos todos se junten para matar. Los manipuló a todos sin nada, con el odio de ella. Exactamente como está haciendo Europa, la Unión Europea contra Rusia. Los dirigentes europeos de Francia, de Alemania, en Bélgica, están todos, Polonia, están todos unidos instigando la guerra contra Rusia. Lo ponen como el enemigo que hay que destruir, le meten, no tienen coraje de enfrentarlo directamente y le mandan todas las armas al ladrón de Zelensky, de Ucrania. Entonces, fíjense la hipocresía, es una guerra que ellos están haciendo, le mandamos las armas a los ucranianos para que mueran ellos y se maten ellos allá, y si pueden venzan a los rusos. Va a ser una felicidad para nosotros cuando maten miles de rusos. Sigue la misma ideología, señores, y son todos europeos. Pero son los dirigentes, son personas concretas que instigan el odio. El pueblo alemán sale a las calles, no queremos guerra, y a los dirigentes no les importa lo que diga el pueblo. Y lo que van a morir es ese mismo pueblo que está diciendo no queremos guerra, pero al dirigente no le importa a su pueblo, quiere guerra. Y en Francia igual, nadie quiere al presidente francés, a Macron. Está en 3% de aceptación, Macron, 4%. Pero él quiere la guerra y no le importa a su pueblo, que su pueblo proteste. No lo queremos. Mandan la democracia a la mierda. ¿Qué democracia del carajo? Aquí mando yo. Esa es la derecha. Así que actúa. El de Alemania está haciendo igual. La economía se le está derrumbando. Igual que en Francia. Pero continúa comprando armas y mandándosela para que maten a los rusos. Métanle bomba a los rusos. Perdieron la humanidad. No, vamos a parar esta matanza, vamos a dialogar. No, es matar. Métele arma, mándele bomba. No es diálogo que queremos, es que lo maten a todos. La misma mentalidad se arrastra hasta el día de hoy. Marduk es mi primogénito, dijo Enki. Ninki es su madre. Está destinado para la sucesión. Marduk es un príncipe de Nibiru. Porque su padre es el primogénito del rey de Nibiru. Aunque no le toca legalmente el trono, sino que le tocaría a Enlil porque es el hijo de la media hermana. Entonces, pero es un príncipe. Y es el primer príncipe de Nibiru que llega aquí, el único, y se casa con una terrestre. Marduk, mencionado en la Biblia varias veces.
Debemos protegerle todos de la muerte a manos de la banda de Ninurta, así dijo Enki. Ninurta es igual que Marduk, Marduk hijo de Enki, vino con su madre desde Nibiru a residir aquí con Enki. Ninurta es el primer hijo de Enlil, nacido en Nibiru, y vino aquí también con su padre, y todas las acciones de guerra que recaen en Ninurta, que es un gran guerrero. Entonces Ninurta va a comandar el clan de Enlil y contra Marduk. Y son todos primos, hermanos, señores. Se están matando entre ellos, como ya les dije. Es lamentable. Y entre el clan de Enki hay hermanos, su medio hermano, porque Enki tuvo hijos con un montón de distintas mujeres Anunnaki terrestres. En el clan del mismo Enki hay hermanos de Marduk, medio hermanos de Marduk, que no están de acuerdo con él. Enki llama a sus hijos, tenemos que unirnos porque el clan de Enki se está uniendo para hacernos guerra, acusando a Marduk del asesinato de su medio hermano Dumuzi. Dice, solo Gibil y Ninagal, recuerdan Ninagal, que rescató el cuerpo de las aguas de Dumuzi, de las aguas, de la presa, el que guió la llamada Arca de Noé, un gran piloto, navegante, experto en agua. Solo Gibil, que es un gran creador de cosas, solo Gibil y Ninagal tuvieron en cuenta la llamada de su padre Enki. Ningisida se opuso al llamado de Enki para defender a Marduk, su medio hermano. ¿Por qué Ningisida se opone a él? Porque miles de años antes, Ningisida ocupó el territorio de su hermano Marduk, que se fue allá a Babilonia, a Mesopotamia, y dejó a Egipto solo. Entre su hijo, dividido entre su hijo Azar y Set y Satu, o sea, Osiris y Set. Dividió Egipto alto y Egipto bajo. Le entregó su territorio a sus dos hijos. Y después Set, como ya les dije, ¿no?, queriendo todo el poder para él de las dos regiones, de los dos reinos, sur y norte de Egipto, mató a su hermano Osiris, o Azar, lo metió en un cajón y lo echó al agua. Después de un tiempo de miles de años que eso pasó, que Horus, el que nació de una parte del cuerpo de Osiris o Azar y de su esposa la esposa de Osiris, y que se le dice en Egipto Isis o Asta en los textos originales sumerios. Cuando Horus vence a Set en esa batalla aérea que tuvieron ahí en el Sinai, Horus queda con las dos partes del reino, la parte norte que era de Osiris, donde están las pirámides, y la parte que era de Set, su tío, que es el sur, porque él venció a Set, y Set fue desterrado a lo que veis por ahí, Palestina y esos lados, por ahí el Líbano. Y después de cientos de años, Ningisida, ese Tot en Egipto, Tehuti, y el mismo que Quetzalcóatl aquí en América, él llega y destrona a Horus y lo manda para un lugar desértico y se queda con el reino del norte y del sur de Egipto. Viene Marduk después de muchos años y vuelve otra vez a Egipto y dice, usted se me va de aquí, que estos son mis dominios. Yo se los dejo a mis hijos y a mi nieto. Usted se lo usurpó, se me va, y era su medio hermano Ningisida, se me va de aquí. Y guerrearon por 300 años, y guerra y disputa, y hasta que dijo, mira Ningisida, vete de aquí, procura tus dominios, que estos son los de Marduk, esto se lo di yo a él, regalo de boda, y tú lo sabes. Procura tus propios dominios, vete de aquí, porque ya van 300 años y no paran las guerras entre ustedes dos, para que no acontezca otra desgracia en mi clan, que no suceda. Entonces Ningisida, que es el mismo Tot en Egipto, como les dije, Ningisida en Sumeria, el nombre original, Tot o Tehuti en Egipto, es el mismo que sale corriendo de allá, entonces con sus seguidores negros y blancos de origen oriental, como decimos hoy de esas regiones de Palestina y todo eso ahí, barbudos, vienen corriendo aquí y se meten en estos territorios de América, en Mesoamérica. Recuérdense que Ninurta estaba gobernando en los Andes. Territorios Mesoamérica y Norteamérica estaban vacíos.
no tenían como propietario Anunnaki, porque ya vivían los descendientes de Noé en todo el continente. Entonces Ninurta se instala ahí, en Mesoamérica, y ahí se le llama Quetzalcóatl. Por ese hecho, que Ningisida nunca le perdonó a Marduk, y como tampoco le perdonó que Ningisida, después de haber hecho los planes de las pirámides, miles de años antes de que naciera Osiris y Set en Egipto, ni descubriera siquiera ellos poblado Egipto, eso es Anunnaki. Ningisida construyó las pirámides, hizo los planos, y los Anunnaki aceptaron la propuesta del padre de Ningisida, Marduk Enki, que dijo: vamos a hacer un monumento aquí a mi hijo, porque él fue el que hizo este proyecto grande y una gloria para todos nosotros los Anunnaki, estas pirámides, los montes artificiales. Y como agradecimiento a mi hijo y honor, y vamos a hacer una imagen. Vamos a tomar el cuerpo de Leo, porque estamos en la estación zodiacal de Leo, y en la cabeza de esa imagen de ese Leo colocamos la cabeza de Ningisida como homenaje a él. Y Marduk llegó y dijo: no, esa pirámide está en mi territorio, en esa cabeza de ese león tiene que ir mi rostro, no el de Ningisida. Ningisida nunca le perdonó eso a su hermano Marduk. Por eso aquí, cuando se trata ahora de unirse todos los hermanos a favor de Marduk, para defenderlo contra el clan de Enlil, ve, Ningisida dice: yo no entro en eso, el que se las arregle. Ningisida no quiso apoyar. Ni Nergal, que moraba allá en el sur de África, tampoco apoyó a Marduk. No. Medios hermanos y no se quieren. Eso Ningisida no lo apoya. Solo Gibil y Ninagal tuvieron en cuenta la llamada de sus padres para apoyar a Marduk. Ningisida se opuso. Nergal, en el sur de África ya, el Bajo África, el mundo de abajo, dice: solo ayudaré si se encuentren en peligro mortal. Yo voy a ayudar a mi medio hermano Marduk, pero solo si veo que ya lo van a matar. Pero no me voy a meter en eso desde el principio. No. Condicionó la ayuda a Nergal. Solo ayuda, Nergal vacilaba diciendo: solo ayudaré si se encuentren en un peligro mortal, dijo. Entonces dice: fue después de eso que una guerra de desconocida ferocidad estalló entre los dos clanes. Familiares entre ellos matándose. El clan de Enlil y el clan de Enki, sus descendientes también. Vamos a hacer una parada por aquí, señores. Gracias a todas y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.